Hay una forma de dolor que pocos admiten, pero muchos sienten: la frustración de hablar y no ser comprendido, la sensación de explicar algo con el alma, y aún así ver cómo las palabras se desvanecen en el aire, sin dejar eco. Es un silencio incómodo, una especie de vacío emocional que aparece cuando sientes que tu voz no tiene peso, que tus ideas no llegan, que los demás escuchan los sonidos, pero no el sentido. Es un cansancio invisible, ese que se acumula en el pecho cuando percibes que tus palabras no logran tocar. Brian Tracy decía que tu éxito depende de tu habilidad para comunicar claramente tus pensamientos y emociones. Y cuando lo piensas, entiendes que la comunicación no es solo un acto de hablar, sino de generar realidad. Cada palabra tiene un peso vibracional, una frecuencia que puede elevar o encerrar, acercar o separar. No se trata de hablar más, ni de adornar lo que dices. Se trata de hablar con conciencia, de entender que el lenguaje tiene poder, y ese poder puede usarse para sanar, inspirar o transformar. Jim Rohn, con su sabiduría directa, recordaba: las palabras no son para impresionar, son para conectar. Y allí está la clave, porque la comunicación persuasiva no se mide por el impacto inmediato, sino por la profundidad del vínculo que crea. La mente escucha las ideas, pero es el corazón el que decide si creerlas. La verdadera influencia no ocurre cuando convences, sino cuando resuenas. Hablar con inteligencia no es manipular, es armonizar. Es reconocer que cada frase que pronuncias lleva dentro de sí una emoción, una intención, una vibración que se transmite incluso antes de que el sonido termine. La neurociencia lo explica claramente. El cerebro humano responde primero a la energía emocional y solo después al contenido racional. Por eso, lo que los demás escuchan no es solo lo que dices, sino lo que eres mientras lo dices. Este mensaje no es una lección de oratoria. Es un viaje hacia la conciencia del lenguaje, un recordatorio de que tus palabras pueden abrir caminos, derribar muros o iluminar mentes. Pueden tocar corazones con solo una entonación, un silencio, una mirada que acompaña, porque la comunicación no comienza en la boca, comienza en la mente, se enciende en el corazón y se completa en la conexión invisible con el otro. Imagina tus palabras como llaves. Algunas caen al suelo, sin fuerza, sin dirección. Otras, en cambio, encajan en cerraduras precisas, giran suavemente y abren puertas que parecían selladas. Eso es el poder del lenguaje, cuando nace de la verdad interior. Porque cuando hablas desde la coherencia, desde la calma, desde la claridad, tus palabras no solo informan, transforman. Y la transformación es el verdadero lenguaje del alma, que sabe comunicarse con inteligencia. La energía detrás de las palabras, lo que realmente escucha el cerebro, no son las palabras las que convencen, es la energía que las sostiene. La mayoría de las personas cree que lo importante está en el contenido de lo que dicen, en las frases elegidas, en la lógica del argumento. Pero el cerebro humano no escucha desde la razón, escucha desde la vibración emocional. Antes de que una palabra llegue a la mente del otro, su cuerpo ya ha recibido la señal de tu energía. Antes de entender lo que dices, ya siente lo que eres. La neurociencia ha demostrado que más del 90% de la comunicación es no verbal. El tono, la respiración, la cadencia, la coherencia entre lo que expresas y lo que sientes componen la verdadera arquitectura del mensaje. Tus palabras son solo el contorno. La emoción es el color que las vuelve visibles. Cuando hablas desde la calma, el sistema nervioso del otro se relaja. Cuando hablas desde el miedo o la prisa, su cuerpo se tensa. Sin darte cuenta, cada frase que pronuncias está generando una respuesta fisiológica en quien te escucha. Por eso, Brian Tracy insistía: tu éxito depende de tu habilidad para comunicar claramente tus pensamientos y emociones. Y la claridad no nace del intelecto, nace de la presencia. Cuando hablas sin respirar, tus palabras se vuelven cortantes. Cuando hablas sin sentir, se vuelven vacías. Pero cuando respiras antes de hablar, cuando alineas tu emoción con tu intención, las palabras adquieren una fuerza distinta, casi magnética. No persuaden por presión, sino por resonancia. La energía que transmites antes del verbo es lo que el cerebro realmente interpreta.
Si tu vibración interna está cargada de ansiedad, aunque digas frases positivas, el mensaje se distorsiona. Si estás en paz, incluso una instrucción firme se percibe como confianza. Es una ley silenciosa de la comunicación humana. El cuerpo siempre dice la verdad antes que la voz. Imagina una flecha. Su forma puede ser perfecta, su dirección precisa, pero si el arco no tiene tensión suficiente, nunca alcanzará su destino. Así ocurre con las palabras. No importa cuánto las prepares o las adornes, si no están impulsadas por una energía coherente, caerán antes de llegar. Hablar con inteligencia, entonces, es hablar desde la energía correcta. Es comprender que el verbo no es un acto mecánico, sino vibracional, que antes de cada frase hay un estado interno que la define, y cuando ese estado es auténtico, cuando tu respiración acompaña tu intención, cuando tu tono refleja tu verdad, el mensaje se vuelve claro, estable, inolvidable, porque el cerebro no escucha solo lo que se dice, escucha sobre todo la emoción que sostiene el silencio entre palabra y palabra. El poder de las palabras espejo, cómo el cerebro crea conexión instantánea. Hay una forma de lenguaje que no necesita imponerse, que no busca convencer, sino reflejar. Es el lenguaje de las palabras espejo, ese que nace de una escucha profunda y se expresa desde la empatía. Cuando una persona se siente reflejada en tus palabras, no solo te entiende, confía, porque el cerebro humano está programado para reconocer en el otro lo que siente en sí mismo. Las neuronas espejo, descubiertas por la neurociencia moderna, son las responsables de este fenómeno. Son las que nos permiten sentir lo que otro siente, reproducir en nuestro interior la emoción ajena, como si fuera propia. Es la base biológica de la empatía y también de la persuasión. Cuando tus palabras logran reflejar la emoción del otro, se enciende en su mente una señal. Me entiende. Estoy seguro aquí. Y donde hay seguridad, hay apertura. El mayor error de la comunicación moderna es intentar convencer sin comprender, hablar sin escuchar, ofrecer soluciones a quien solo necesita ser reconocido, porque nadie se deja guiar por quien no lo ve, ni se deja influir por quien no lo escucha. La persuasión auténtica no comienza cuando hablas, sino cuando permites que el silencio te hable del otro. Solo entonces, tus palabras pueden tomar la forma que su corazón necesita. Imagina la comunicación como un espejo de agua. Cuando está en calma, refleja con nitidez. Cuando está agitada, distorsiona. Así también ocurre entre las personas. Si tu mente está cargada de juicios, tus palabras se vuelven turbias. Pero si tu interior está quieto, si hablas desde la comprensión y no desde la defensa, el otro puede verse reflejado en ti con claridad. Y en ese reflejo nace la confianza. Hablar con inteligencia es, en realidad, escuchar con humildad. Es permitir que tus palabras adopten la forma emocional del otro, sin perder tu centro. Es decir, te entiendo, pero también te guío. No hay comunicación más poderosa que aquella que hace sentir comprendido a quien escucha, porque una vez que el corazón se abre, la mente deja de resistir. Las palabras espejo no buscan brillar, buscan conectar, no compiten, acompañan, no interrumpen, sostienen. Son como el agua que toma la forma del recipiente sin perder su esencia. Ese es el lenguaje de los líderes silenciosos, de quienes no necesitan imponer presencia porque su presencia ya comunica. Y cuando alcanzas ese nivel de coherencia, descubres que no se trata de decir más, sino de decir con alma. Porque lo que realmente persuade no son tus frases, sino la sensación que dejas cuando terminas de hablar. La arquitectura emocional de la persuasión. Toda mente humana busca tres cosas esenciales: sentirse segura, sentirse comprendida y sentirse esperanzada. No importa la edad, el origen o la historia, detrás de cada conversación, esas tres necesidades están presentes, esperando ser reconocidas. Y todo lenguaje persuasivo, todo diálogo que deja huella, se construye sobre esas bases invisibles. La neurociencia emocional ha demostrado que las palabras no llegan primero al pensamiento, sino al sistema límbico, el centro de nuestras emociones. Allí se decide si algo nos atrae o nos repele, si confiamos o nos cerramos. Por eso, antes de intentar convencer a alguien con razones, necesitas tocar la emoción que lo hace sentirse seguro. Sin esa base, ninguna idea florece.
Las palabras que calman abren la puerta, las que agreden la cierran. Cuando logras que alguien se sienta comprendido, algo cambia en su química interna. El cerebro libera oxitocina, la hormona de la confianza, y en ese instante, el otro deja de verte como amenaza y empieza a verte como aliado. Persuadir, entonces, no es empujar una idea, sino crear un espacio emocional donde esa idea pueda entrar por sí sola. Es como abrir una ventana para que la luz entre, sin romper el vidrio. Brian Tracy decía que toda comunicación efectiva sigue una secuencia natural: calma, conexión, convicción. Primero calmas la mente del otro, luego te conectas con su emoción y solo después siembras la idea. Es un ritmo casi espiritual, una danza entre la razón y el alma, porque cuando hablas desde la calma, tu tono se vuelve un puente. Cuando conectas, tus palabras se vuelven un refugio. Y cuando finalmente expresas convicción, no suenas autoritario, suenas verdadero. La mente humana, igual que la tierra, necesita preparación antes de recibir una semilla. Si hablas sin haber preparado el terreno emocional, las palabras rebotan. Pero cuando el terreno está listo, cuando hay serenidad, empatía y apertura, incluso una frase sencilla puede transformar una vida. Persuadir no es un acto de fuerza, sino de cuidado. No es una imposición, es una siembra. Imagina al jardinero que no empuja la semilla bajo la tierra, sino que la coloca con delicadeza, confiando en que el tiempo hará su parte. Así es la comunicación emocionalmente inteligente. No busca resultados inmediatos, sino transformación auténtica. Porque quien domina el arte de persuadir desde la emoción entiende que las palabras no cambian a las personas, las despiertan. Y una mente despierta ya no necesita ser convencida, simplemente comprende. La coherencia vibracional. Cuando tus palabras no coinciden con tu energía, hay una tensión sutil que todos hemos sentido alguna vez. Decir algo en lo que no creemos del todo. Prometer calma mientras el cuerpo tiembla. Hablar de fe mientras la mente se llena de dudas. Es una incoherencia invisible, pero poderosa, porque el lenguaje puede mentir, pero la energía no. Las personas no solo escuchan lo que dices, perciben lo que vibra detrás de tus palabras. La coherencia vibracional es la base de toda comunicación auténtica. La neurociencia espiritual ha demostrado que el corazón tiene su propio campo electromagnético, capaz de influir en quienes nos rodean. Ese campo se expande o se contrae, dependiendo de si hay alineación entre pensamiento, emoción y acción. Cuando hablas desde la verdad interna, tu energía fluye. Cuando hablas desde la duda, se fragmenta y el otro lo siente, aunque no lo entienda. Brian Tracy lo resumía en una frase esencial: las personas confían en ti no por lo que dices, sino por cómo se sienten cuando estás cerca. Esa sensación nace de la coherencia, cuando lo que dices, haces y crees se integran en una sola frecuencia. Tu presencia se vuelve persuasiva sin esfuerzo. Ya no necesitas convencer. Tu energía comunica por ti. La coherencia es la forma más silenciosa de autoridad. Pero cuando tus palabras y tu vibración se contradicen, la mente del otro se confunde. Sus neuronas espejo captan una dualidad que genera desconfianza. Puedes decir, todo está bien, pero si tu cuerpo transmite tensión, la comunicación se quiebra. Esa disonancia emocional no solo se nota, se siente, y en ese momento tu mensaje pierde fuerza, porque el cerebro del otro prioriza la energía sobre el contenido. Imagina una campana de cristal. Su sonido puede llenar una habitación entera, pero si está rota, el eco se distorsiona. Así ocurre con las palabras pronunciadas desde la incoherencia. Pueden sonar correctas, pero no resuenan, no transforman, porque la voz puede modularse, pero la vibración no puede fingirse. Hablar con inteligencia, entonces, es hablar con verdad. Es detenerse un instante antes de responder y preguntarse, ¿creo realmente en lo que estoy a punto de decir? ¿Mi tono refleja lo que siento? ¿Mi energía respalda mi intención? Cuando logras esa unión entre emoción y palabra, el mensaje deja de ser discurso y se convierte en experiencia. La coherencia vibracional no busca perfección, busca verdad, porque una palabra imperfecta dicha con el corazón tiene más poder que una frase impecable, dicha con miedo. Al final, la gente olvida tus argumentos, pero recuerda lo que sintió contigo.
y lo que se siente con coherencia se graba en la memoria del alma. Lenguaje de influencia ética. Persuadir sin manipular. Hay una línea muy delgada entre influir y manipular. Una línea que no se dibuja con palabras, sino con intención, y es esa intención la que el alma del otro percibe de inmediato, incluso antes de comprender lo que dices. El miedo a cruzar esa línea hace que muchas personas con buenas ideas, con mensajes valiosos, se callen o se limiten, pero la verdadera influencia no nace del deseo de dominar, sino del deseo de servir. Persuadir no es forzar voluntades, es despertar conciencia. Brian Tracy enseñaba que tu propósito debe ser ayudar, no dominar, y esa frase encierra una verdad esencial. Toda comunicación persuasiva debe tener una raíz ética, un propósito noble. Cuando hablas con la intención de aportar, tu energía se vuelve limpia, tu voz transmite confianza y tus palabras abren espacio en el corazón del otro. La manipulación busca poder, la persuasión auténtica busca propósito. Desde la psicología práctica, se entiende que la manipulación surge del miedo, miedo a no ser escuchado, a no tener control, a perder relevancia. Por eso, quien manipula lo hace desde la carencia, no desde la abundancia. En cambio, el lenguaje de influencia ética proviene de la claridad interior, de saber que no necesitas empujar a nadie, porque la verdad, cuando se expresa con coherencia, se sostiene sola. Imagina al sol derritiendo el hielo. No lo empuja, no lo enfrenta, simplemente brilla. Su calor transforma sin exigir. Así funciona la persuasión ética. Es una energía que transforma por presencia, no por presión. Las palabras, cuando son honestas, no invaden, invitan, no imponen, iluminan. La comunicación ética no busca convencer al otro de que estás en lo correcto. Busca despertar en él su propia capacidad de ver con claridad. Porque cuando una mente se siente respetada, se abre. Cuando un corazón se siente comprendido, se entrega. La verdadera influencia no ocurre cuando ganas una discusión, sino cuando ayudas al otro a ver una verdad que ya existía dentro de él. Hablar con inteligencia, desde este lugar, significa tener una intención triple, que tus palabras beneficien al otro, te honren a ti y sirvan a un propósito mayor. Cuando esas tres fuerzas están alineadas, la comunicación deja de ser transacción y se convierte en transformación. Ya no hablas solo para transmitir una idea, hablas para expandir conciencia. El lenguaje de influencia ética no es un conjunto de técnicas, es una forma de presencia. Y la presencia no se improvisa, se construye con integridad. Cuando el alma está en paz con lo que dice, las palabras no necesitan adornos, porque la verdad, cuando se expresa con amor, ya tiene la fuerza suficiente para mover montañas en silencio. El lenguaje de la prosperidad, cómo las palabras reprograman tu identidad. Cada palabra que pronuncias es un acto de creación. No lo notas al instante, pero con el tiempo, cada frase repetida va moldeando la forma en que piensas, la manera en que sientes y la historia que decides vivir. Tu lenguaje no describe tu realidad, la construye. Lo que repites cada día se convierte en arquitectura mental y lo que repites con emoción, en destino. Napoleon Hill escribió que tu mente se convierte en lo que repites. Y la neurociencia moderna confirma que cada palabra activa circuitos neuronales que se fortalecen con el uso. Si tus frases están llenas de quejas, tu cerebro refuerza la sinapsis del miedo y la impotencia. Pero si eliges palabras de claridad, dirección y posibilidad, tus redes neuronales comienzan a responder con creatividad, calma y enfoque. Tus palabras son literalmente los planos eléctricos de tu mente. Hablar con inteligencia, entonces, es entrenar tu vibración, es comprender que el lenguaje no es un adorno ni un hábito automático. Es una herramienta espiritual, porque las palabras no solo comunican hacia afuera, también programan hacia adentro. Cada no puedo crea un bloqueo, cada aún no deja abierta una puerta. La diferencia entre ambas frases es sutil, pero vibracionalmente inmensa. Brian Tracy solía enseñar que la prosperidad comienza con la autodisciplina verbal, y no se refería a hablar con perfección, sino a hablar con conciencia. Cada vez que nombras tu miedo, lo alimentas. Cada vez que nombras tu fe, la fortaleces. Las palabras que eliges determinan la energía que emites, y la energía que emites determina las oportunidades que atraes.
El lenguaje de la prosperidad no busca exagerar la realidad, sino elevar su frecuencia. Es el hábito de declarar con integridad lo que deseas construir, aun cuando el entorno parezca contradictorio. No se trata de negar el problema, sino de no darle más poder del necesario. La prosperidad no comienza con dinero, comienza con dirección mental. Y esa dirección se traza con palabras. Imagina tus pensamientos como semillas. Si cada día siembras dudas, cosecharás incertidumbre. Pero si cultivas afirmaciones que reflejen tu propósito, verás crecer un jardín de oportunidades. No es magia, es coherencia. Las palabras, cuando se repiten con intención, crean una nueva química cerebral, un nuevo ritmo emocional, una nueva identidad. Hablar con prosperidad no significa hablar desde el deseo vacío, sino desde la certeza interior. Decir puedo cuando aún no lo lograste no es autoengaño, es programación, es convertirte, palabra a palabra, en la persona que estás destinado a ser. Porque las palabras no son solo sonidos, son vibraciones que reescriben el alma y redirigen el futuro. Lo que pronuncias con fe hoy se convierte en atmósfera mañana. Hablar con inteligencia no es adornar el discurso, ni aprender técnicas para sonar convincente. Es un proceso más profundo, casi espiritual, el de ordenar la mente, limpiar la intención y alinear la energía con la verdad. Brian Tracy decía que la comunicación persuasiva no es un talento, sino una habilidad que se cultiva con disciplina emocional y claridad mental. Y esa claridad se construye cuando dejas de hablar para impresionar y comienzas a hablar para conectar. Cada palabra que pronuncias tiene una frecuencia. Puede elevar o agotar, puede abrir o cerrar. Joel Osteen recordaba que tus palabras son profecías de tu destino, porque lo que repites con fe se convierte en atmósfera, y esa atmósfera determina qué tipo de oportunidades te reconocen. La mente crea desde la intención, pero la palabra es la herramienta que la vuelve visible. Por eso, cuando hablas con conciencia, no solo comunicas, modelas tu realidad. La comunicación inteligente nace del equilibrio. Es la unión entre pensamiento lúcido y emoción serena. Es el arte de construir puentes, no de ganar discusiones. Las palabras que convencen duran un momento, las que sanan, una vida. Por eso, el poder del lenguaje persuasivo no está en la fuerza, sino en la coherencia, en la capacidad de sostener la calma mientras expresas la verdad. Cuando hablas con propósito, tus palabras dejan de ser ruido y se vuelven dirección. Dejas de buscar aprobación y comienzas a generar transformación. El lenguaje, cuando vibra desde la autenticidad, tiene la capacidad de mover voluntades, de despertar sueños, de inspirar cambios silenciosos que perduran en el tiempo, no porque sean perfectas, sino porque nacen de un lugar real. Hablar con inteligencia es, en esencia, un acto de amor. Amor por la verdad, por la conexión, por la intención de construir en lugar de dividir. Cada frase pronunciada con conciencia es una semilla que siembra claridad en un mundo saturado de ruido. Y esa claridad se multiplica, crece, se expande, porque cuando tus palabras fluyen con verdad y fe, no necesitas levantar la voz para mover montañas. Basta con decir lo justo, desde el alma, y dejar que la energía haga el resto.